El día de hoy, el grupo número 2 le va a exponer acerca de la tarea académica número 3. Como integrantes tenemos a Bautista Isla Elena, Condolo Abad Holland, Guaman Coveñas Marianela, Navarro Suárez Dayana, Noa Quispe Victoria, Quispe Villanueva Catherine, Tejeda Pascual Jennifer, Villanueva Calúa Erika y quien les habla, Rivas Palomino Valeria. Primero le voy a dar a conocer una pequeña introducción. Bueno, en el marco de la globalización y la creciente independencia económica, ya sea entre las naciones, entre los países, que han adoptado diversas estrategias para poder fortalecer la competitividad de sus sectores productivos frente a los desafíos del comercio internacional. Entre estas estrategias se encuentran ciertas medidas que buscan equilibrar las condiciones del mercado y corregir distorsiones que afectan la equidad comercial. Aunque no siempre es visible para el consumidor final, estas herramientas tienen un impacto profundo en la estructura de los costos, en la dinámica exportadora y en la capacidad de las empresas para que puedan posicionarse en los mercados externos. Bueno, el análisis o estudiar estas medidas permite comprender cómo los estados y las industrias responden a las presiones externas, protegen los intereses económicos y promueven el desarrollo de los sectores estratégicos. Asimismo, se revela la relación entre política comercial, eficiencia productiva y la competitividad, tanto a nivel nacional como empresarial. En este contexto se resulta fundamental examinar cómo funciona o cómo esas acciones influyen en el desempeño económico en la inserción internacional, especialmente aquellos que están en vía de desarrollo que buscan poder consolidarse o en un mercado global. Como primera herramienta tenemos los derechos compensatorios, que es un instrumento que se basa más que todo en la imposición de un arancel adicional a las importaciones que se benefician de subsidios específicos otorgados por el país de origen. A diferencia de los aranceles tradicionales, los derechos compensatorios no tienen como objetivo la recaudación fiscal, sino la corrección de una distorsión comercial. Su aplicación está regulada por normas internacionales, en especial por los acuerdos de la Organización Mundial de la Salud, el OMS, que establecen criterios técnicos y jurídicos para su uso legítimo. ¿Cómo es su aplicación? El proceso de aplicación de los derechos compensatorios comienza con una investigación formal, generalmente iniciada por una denuncia de la industria nacional afectada. Esta investigación se debe demostrar en base a tres elementos fundamentales, como la existencia de un subsidio otorgado por el gobierno extranjero, la relación directa, el daño material causado también a la industria local. Es decir, que si se comprueba esta relación causal, la autoridad competente puede imponer un arancel compensatorio proporcional al beneficio recibido por el exportador. En cuanto al objetivo, el objetivo principal de este instrumento es poder proteger a los productos nacionales frente a prácticas comerciales desleales que puedan amenazar su sostenibilidad. Al poder neutralizar el efecto de los subsidios externos, se busca preservar el empleo, evitar el cierre de empresas y mantener la estabilidad del mercado interno. Además, los derechos compensatorios contribuyen a fortalecer la competitividad estructural de los países, al así a garantizar que las empresas compitan en función a su eficiencia y calidad, y no solamente por ventajas artificiales derivadas de las intervenciones estatales extranjeras. ¿Eso qué quiere decir en base a lo que yo mencioné antes? Que los derechos compensatorios representan una herramienta legítima y estratégica dentro del sistema multilateral del comercio, cuyo uso adecuado permite a los países poder defender sus intereses económicos sin poder recurrir al proteccionismo extremo. Su implementación exige un rigor técnico, transparencia y respeto por las normas internacionales, que son elementos claves para asegurar la efectividad y evitar los conflictos comerciales.
Buenas noches, profesor. Siguiendo con la exposición, tenemos el impacto en la competitividad de los países de los derechos compensatorios. Primero, tenemos lo que es el impacto interno en la competitividad. Pues los derechos compensatorios protegen a las industrias locales frente a los productos importados con subsidios injustos, ¿no? Entre los beneficios encontramos que preservan el empleo, estabilizan clústeres industriales y restablecen condiciones de competencia justa. Entre los riesgos, pues si se aplican mucho por mucho tiempo, pueden desincentivar la innovación y elevar los precios del consumidor, reduciendo lo que es la eficiencia interna. Pues esto fortalece la industria a corto plazo, pero deben aplicarse con equilibrio para no afectar la productividad a largo plazo, ¿no? El impacto externo en la competitividad, pues el comercio internacional, en el comercio internacional, estos derechos pues permiten competir en igual de condiciones con países que subsidian sus exportaciones. Entre las ventajas, pues fortalecen la reputación del país por actuar conforme a las reglas de la OMC y evitar la desindustrialización. Entre las ventajas, pues encontramos que pueden provocar tensiones diplomáticas o comerciales e incluso pues, reducir la atracción de inversión extranjera. Mayormente acá se refiere a ayudar a un equilibrio de la competencia global, ¿no? Para que su uso excesivo pues no dañe las relaciones comerciales de un país. Entre los efectos de la economía nacional, pues estos derechos pueden proteger los sectores estratégicos, mantener empleos y asegurar ingresos fiscales, ¿no? Pero sin embargo, pues también pueden elevar los precios internos y afectar la competitividad de industrias que dependen de insumos importados. Si se aplican reiteradamente, pues puede generar represalias comerciales o convertirse en medidas proteccionistas, ¿no? Su impacto económico, pues depende del equilibrio entre la protección temporal y apertura comercial sostenible. Y como reflexión crítica, pues tenemos los derechos compensatorios, son un instrumento legítimo dentro del sistema multilateral, siempre que se usen con criterios técnicos, transparencia y temporalidad. Su efectividad se potencia cuando se complementa con innovación, tecnología y fortalecimiento productivo. El desafío, pues, está en proteger sin aislar, o sea, equilibrar la defensa nacional con la competitividad internacional. Su éxito va a depender, pues, del uso responsable y técnico y estratégico de cada país. Ahora, un ejemplo corto, pues, con respecto a estos derechos, ¿no? Compensatorios. Pues, un caso, la OMC en Estados Unidos, pues, con respecto a los derechos compensatorios sobre China, ¿no? La OMC analizó, pues, cómo Estados Unidos aplicará los derechos compensatorios a productos chinos. En ese caso, pues, detectó inconsistencias en las normas internacionales, destacando su importancia de evitar los subsidios injustos y aplicar medidas, transparencias y equidad. Justamente, vamos a decir que los derechos compensatorios deben usarse solo cuando se pruebe que un subsidio extranjero causa daño real al país importador. Mayormente con respecto a los productos chinos, es por sus bajos precios y por diversos temas de calidad, pero mayormente es por el tema de los precios, en donde Estados Unidos decidió pues aplicar los derechos compensatorios justamente en el 2014. Gracias. Buen día, profesor. Mi nombre es Marianela Guamán y bueno, en esta parte voy a hablar sobre los derechos compensatorios y cómo influyen en la competitividad de las empresas. Y para eso he considerado cuatro aspectos o términos principales, los más importantes. En primer lugar, los costos de producción. Cuando un país aplica derechos compensatorios, lo que busca en realidad sería equilibrar los precios frente a productos extranjeros que ya vienen con subsidio. Entonces, esto ayuda a que las empresas nacionales no tengan que bajar sus precios de una manera o de una forma exagerada solo para poder competir. Entonces, en otras palabras, esto evita que trabajen con pérdidas, ¿no? Lo que mantiene su rentabilidad y estabilidad de la empresa. En segundo lugar, el acceso a mercados. Estas medidas permiten que las empresas locales puedan competir en igualdad de condiciones, tanto dentro como fuera del país, ¿no? Si los productos extranjeros llegan, por ejemplo, demasiado barato por culpa de los subsidios, las empresas nacionales pierden espacio en el mercado, pero con los derechos compensatorios se protege ese acceso y se da una oportunidad más justa para que puedan mantenerse, incluso crecer. En tercer lugar, la capacidad de innovación. Entonces, al tener un, un entorno más justo, más equitativo, las empresas no están tan presionadas por la competencia desleal, ¿no? Sino que
al contrario, ellas pueden invertir más en mejorar tal vez sus procesos, en mejorar la tecnología o en desarrollar tal vez nuevos productos, ¿no? Bueno, entonces los derechos compensatorios darían como que un respiro para que estas empresas puedan enfocarse en innovar y no solo en mantener sus ventas o en sobrevivir, en otras palabras, ¿no? Y por último, la sostenibilidad empresarial. Estas medidas también aportan estabilidad a largo plazo, ¿no? Cuando, por ejemplo, las empresas se sienten protegidas frente a estas prácticas que son injustas, ellas pueden planificarse mejor, pueden mantener, dar, otorgar más empleos, apostar por tal vez una producción que sea más responsable. Entonces, esto refuerza también su reputación y las hace más fuertes, más sólidas tal vez a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, para concluir, los derechos compensatorios son una herramienta clave para garantizar una competencia justa. Ayuda también a que las empresas crezcan de manera sostenible, sean más productivas, puedan competir por méritos propios sin verse afectadas por ventajas artificiales como los subsidios, por ejemplo, que vienen de otros países. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Qué tal, profesor? Yo soy Dani Navarro y yo iniciaré con la presentación de los ejemplos que van a ilustrar cómo es que estos instrumentos pueden influir en la competitividad tanto de los países como de las empresas. Bueno, el primer caso está relacionado con la imposición de derechos compensatorios a las importaciones de vehículos eléctricos a batería procedentes de China, como podemos ver en esta imagen. Y esta imposición fue por parte de la Comisión Europea. Esta medida se implementó luego de un consenso y una investigación que concluyó que las cadenas de valor chinas se habían beneficiado de subvenciones públicas, en este caso lo que permitió que puedan ofrecer precios mucho más bajos que generaban una amenaza al daño económico para los productores automotrices europeos, sobre todo para aquellas empresas que eran mucho más competitivas en el mercado. Por esa razón, desde el 30 de octubre de 2024 se aplicaron estos derechos definitivos por un plazo de 5 años, con tasas de entre los 17% hasta el 35%, como podemos ver en esta tabla. Y esto iba dependiendo de las empresas si es que cooperaban o no. Por ejemplo, el grupo SAIC fue una de las empresas que no cooperó con esta medida y obtuvo el 35.3%, mientras que el grupo BIT y Tesla obtuvieron el 17 y el 7.8% respectivamente. Bien, este ejemplo nos va a demostrar cómo es que estos derechos van a funcionar como un mecanismo para restablecer las condiciones de competencia justas, especialmente si hablamos de un país exportador con grandes ventajas como lo es China, ya que este país suele otorgar apoyos estatales que para la Unión Europea estarían alterando el equilibrio del mercado. Además, esta decisión nos va a demostrar que más que una renegociación, lo que buscaba la Comisión Europea en este caso es ser un poco más inflexible con esas imposiciones y poder mantener la igualdad de condiciones a todos los competidores, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, también podemos verlo del otro lado, del lado chino. Y esta situación o esta acción ha profundizado el conflicto comercial entre China y la Unión Europea, ya que esta última ha denunciado un posible proteccionismo ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y esta organización ha evaluado aplicar ciertas contramedidas en un sector tan clave como es el automotriz, y sobre todo si nos centramos en vehículos eléctricos que vendrían a abarcar todo el lado sostenible. ¿Qué tal? Mi nombre es Jennifer Tejeda Pascual y voy a exponer el ejemplo número 2, pues otro caso muy relevante ocurrió en el año 2019, cuando el gobierno de Estados Unidos decidió imponer derechos compensatorios a las importaciones de tubo de acero. Pues estructura esto viene proveniente de Turquía y Corea del Sur. Estas medidas fue adoptada por el Departamento de Comercio tras aprobar que los productos de esos países recibían subvenciones gubernamentales como préstamos preferenciales, reducción de impuestos y apoyo a la exportación. Estas ayudas generaban una competencia desleal frente a las industrias estadounidenses. Pues en este caso también se evidencia cómo los derechos compensatorios funcionan como una herramienta de defensa comercial capaz de equilibrar condiciones del mercado, sobre todo en los sectores estratégicos
como el acero, donde los subsidios pueden distorsionarse de los precios internacionales. Además, también se refleja la tensión comercial entre los países aplicados, ya que Turquía y Corea del Sur presentaron sus quejas ante la Organización Mundial de Comercio, alejando también las medidas que eran excesivas y contrarias a los principios de libre comercio. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el drawback. Esta es una restitución total o parcial de los derechos arancelarios pagados por la importación de insumos que han sido utilizados en la elaboración de productos que están destinados a la exportación. De acuerdo a la Ley General de Aduanas del Decreto Legislativo número 1053, el drawback permite obtener la devolución de un porcentaje del valor FOB. La tasa del drawback en Perú es del 3% desde el año 2024. En cuanto a la aplicación, el drawback, como se ha mencionado anteriormente, está orientado a las empresas que utilizan insumos importados en la producción de bienes destinados a la exportación. Este, el drawback se gestiona a través de la SUNAT, es decir, a través del sistema clave SOL, donde se registra la solicitud, el proceso productivo que se ha realizado y el valor de la exportación. Es importante resaltar que la empresa debe contar con facturas de la importación, debe contar con órdenes de producción y los comprobantes de exportación. En caso no presente, esto es muy grave, ya que si se detectan inconsistencias o que haya incumplimientos, la restitución puede ser anulada y la empresa va a ser obligada a devolver el monto que ha recibido junto con intereses y sanciones. Bueno, en cuanto a los objetivos, el objetivo del drawback es poder fomentar la participación de más empresas en el comercio exterior, especialmente de pequeñas y medianas empresas. También es que estas empresas pueden acceder a este incentivo y ya que de esta manera amplían su capacidad productiva y exploran nuevos mercados que no han podido explorar. Esto a su vez también contribuye al desarrollo económico del país, ya que promueve mayores volúmenes de exportación, hay un incremento de empleo y la dinamización de la actividad industrial. Bueno, ahora quien les habla es Carolina Quispe y voy a explicar sobre el impacto que ha tenido el drawback en la competitividad de los países, específicamente en el país del Perú, que me quise en el cual enfocar. Este instrumento es clave para las políticas comerciales internacionales, puesto que este régimen es la devolución de los derechos arancelarios pagados por insumos importados, que estos luego se utilizan para la exportación de otros productos. En el ámbito interno se puede decir que el drawback ha tenido un papel fundamental para el impulso de la producción nacional, tanto en los sectores agroindustriales, pesqueros y textil. Por ejemplo, en regiones como La Libertad e Ica, muchas empresas exportan lo que son espárragos, alcachofas y mangos procesados, aprovechando este beneficio para reducir costos y ser mucho más competitivas en el mercado. Además, esto ha contribuido también a la formalización de las empresas y a la descentralización económica, ya que se genera empleo en regiones fuera de Lima y no así como lo vendría a ser Cusco o Arequipa. Y bueno, también un contra que se podría decir es que también se presenta un reto, que esto hace que algunas empresas se vuelvan dependientes de este incentivo fiscal en lugar de apostar por innovación o mejoras tecnológicas para sus empresas. Dentro del ámbito externo o el desarrollo externo, el drawback ha permitido que los productores peruanos ingresen con mucho mejores precios al mercado internacional, que vendrían a ser altamente competitivos, como lo son Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, entre otros. Y bueno, gracias a esto se ha fortalecido la imagen del Perú como proveedor confiable, sobre todo con las exportaciones de valor agregado. Por ejemplo, lo que vendrían a ser las conservas de pescado, los jugos naturales y los productos metalmecánicos han producido estas oportunidades puesto al ahorro que se genera por el drawback. Además, también impulsa a las empresas a que participen en ferias internacionales donde hay una relación entre calidad y precios que es decisivo para lo que vendrían a ser acuerdos comerciales. En una breve conclusión respecto a este tema es que esta es una herramienta clave que impulsa la competitividad de los países, específicamente del Perú, generando empleo, formalización y expansión de nuevos mercados. Eso vendría a ser todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, continuando por la línea en cuanto a competitividad empresarial, pues tenemos al otro instrumento que es el drawback. Ya hemos visto anteriormente, mis compañeras han ido explicando que este es básicamente un instrumento de promoción a las exportaciones, ¿no? Que consiste
en la devolución total o parcial de los derechos arancelarios pagados por los insumos importados que se están utilizando en la producción de estos bienes exportados. Entonces, este mecanismo que es vigente en nuestro país busca impulsar la competitividad de las empresas exportadoras y también fortalecer lo que es su posición en todo el comercio internacional. Uno de los principales impactos que pudimos analizar es la reducción de los costos de producción. En este caso, al recuperar los aranceles pagados, estas empresas logran disminuir todos sus costos totales, entonces esto hace que ellos puedan ofrecer también un precio más competitivo en otros mercados internacionales, ¿no? Este, Consideramos que este es un beneficio clave en sí, en cuanto a en los sectores de textil, en la agroindustrial, porque es donde gran parte de sus insumos provienen del exterior como tal. Ahora, otro impacto importante que facilita el acceso a nuevos mercados, porque la devolución en sí del drawback brinda liquidez a estas empresas, entonces lo que les permite a ellas también invertir en transporte, certificaciones de calidad, en empaques, en ferias internacionales o incluso en estrategias de marketing también, que es importante. Entonces, de esta manera no solo están exportando más, sino que también consoliden su presencia en el extranjero y pueden competir también con mayor fuerza frente a productores de otros países, ¿no? Además, también estimula la innovación y la modernización. Esto porque en sí los recursos devueltos pueden destinarse a mejorar ya sea maquinaria o implementar tecnología, también lo que viene a ser optimizar los procesos productivos y también desarrollar nuevos productos, ¿no? Estar en constante innovación, básicamente. Y eso lo que hace es elevar la productividad, la eficiencia, la calidad y, por supuesto, los factores decisivos para poder destacar en un mercado que siempre y constantemente es más exigente, ¿no? Y hay que diferenciarse, por supuesto. Luego, por último, tenemos que este instrumento también puede contribuir a fortalecer la competitividad general del país, ¿no? A promover esas exportaciones, está impulsando a la formalización de las empresas. Entonces, la creación de empleo y también la diversificación de la oferta exportable peruana. Esto se complementa, ¿no? Genera básicamente un entorno económico más dinámico y también sostenible al mismo tiempo. Entonces, en este apartado puedo comentar un poco que este instrumento no solo está beneficiando a las empresas individualmente, sino que también potencia todo el crecimiento en el sector exportador y también en la economía nacional. Entonces, gracias a este mecanismo, como ya había mencionado, el Perú, dentro de nuestro país, podemos ofrecer productos con mayor valor agregado o también ingresar a nuevos mercados y, por supuesto, posicionarse también como un país más competitivo en el comercio internacional, ¿no? Ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Continuando ahora con el ejemplo 3, tenemos el caso peruano, ya que en el año 2015 y 2024 el Estado peruano decidió devolver más de 8.800 millones de dólares por concepto de drawback a un grupo de aproximadamente 20 grandes empresas exportadoras. Y estas se centraban principalmente en los sectores agroindustrial y textil. Empresas como Machu Picchu Foods, Damper, Viru, Topito, Textiles Camones y Textil del Valle se beneficiaron de esta evolución de restitución de derechos arancelarios, más conocido como el drawback, y fue una medida bastante cuestionada porque en muchos casos este monto reembolsado ha superado los tributos originalmente pagados, en que esto reflejaría un uso poco equitativo del beneficio y va a beneficiar, y en este caso va a demostrar, evidenciar cómo es que el drawback puede derivar en una distorsión económica y fiscal, sin es que cómo es que se podría utilizar este dinero devuelto en algunas otras obras sociales o también en algunas mejoras en el sistema educativo o sistema de salud que tanto hacen falta en la población actualmente. Continuando ahora con el ejemplo 3, tenemos el caso peruano, ya que en el año 2015 y 2024 el Estado peruano decidió devolver
Ahora vamos a ver el ejemplo número 4. Es un caso ilustrativo del uso del régimen del drawback, que sería en México, donde el gobierno implementó este mecanismo para fortalecer la competitividad de las empresas en el sector automotriz. Pues a través de drawback, las compañías que importaban temporalmente los insumos o componentes para luego exportar el producto final podrían obtener una devolución total o parcial de los aranceles pagados. Esto incentivó a la producción orientada al mecanismo internacional. Entre los años 2018 a 2023, esas empresas lograron también reducir significativamente sus costos de importación y mantener precios competitivos frente a otros países productores. Sin embargo, en algunos análisis advirtieron también el uso prolongado del drawback, generando también ciertas dependencias de los incentivos fiscales y redujo también la reducción tributaria interna. Por ello, también se concluyen que está bien este régimen, que es una herramienta eficaz para impulsar exportaciones. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que los derechos compensatorios, como se ha mencionado, estos van a permitir que se compita en igual de condiciones frente a las prácticas desleales, que son más que todos derivadas de los subsidios externos. Esto más que nada protege a la industria nacional frente a estas importaciones de estos productos. Más que todo, esto es por por un corto tiempo, pues su uso prolongado puede generar una ineficiencia en la industria. Más que todo, no mejoran su productividad y asimismo no innovan, no mejoran la calidad y igual aumentan los precios de sus productos. Por otro lado, en el drawback, más que todo busca impulsar la competitividad exportadora de las empresas. Más que todo esto se debe a que gracias a este beneficio se mejora la liquidez y se reducen los costos en en las pymes exportadoras. Esto más que nada debe estar acompañado de políticas que buscan mejorar su innovación y fiscalizar más que todo que se cumpla con todos los requisitos para acceder a este beneficio. Por otro lado, ambos instrumentos buscan un equilibrio entre la defensa comercial y la promoción de la exportación. Más que todo, buscan fortalecer la productividad y la innovación interna de los productos que se ofrezcan. Por otro lado, a modo de recomendaciones, tenemos que se deben aplicar revisiones periódicas y fortalecer la capacidad institucional. Los derechos compensatorios, como se ha mencionado, estos son por un determinado tiempo. Para ello se busca que se mejore, que el Estado fiscalice mejor esta medida para no recaer en lo que sería un proteccionismo excesivo. Y, y otra medida que se recomienda es ajustar los criterios del DROBA, más que todo para que la distribución de manera equitativa y no solo las grandes empresas sean las más beneficiadas de de este beneficio que brinda el Estado, sino que también las pymes, las pequeñas empresas, esas también puedan implementar, hacer uso de este mismo. Ya, y como una recomendación final, se busca se recomienda que se implementen capacitaciones y asistencia técnicas a las empresas, más que todo para que hagan un uso correcto de estos instrumentos y se promueva una competitividad y esas mismas sean más eficientes, innoven y cumplan con la normativa tanto nacional como la internacional para que puedan, estos productos, estas empresas puedan exportar y también puedan protegerse frente a las importaciones. Y bueno, eso sería todo. Gracias, profesor.